Hola de nuevo, hermanos y hermanas, un sábado más intentando profundizar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Lo dejamos la semana pasada, si os acordáis, en el hecho de la curación que hace Pedro y Juan en nombre de Jesús de un cojo de nacimiento. Aquello, como vimos, revolucionó la situación, la gente se agolpaba, el cojo saltaba de alegría, caminaba, alababa al Señor por aquella obra que había recibido de su curación. Pensar que se libraba también del desprecio, incluso a veces de la burla, y se reincorporaba a la sociedad de aquella época. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que el pueblo no dejan marchar a Pedro y a Juan. Y dice el texto que mientras él tenía sido, corrió juntamente hacia ellos, y entonces el pueblo se abolca delante de ellos y Pedro empieza un discurso. Dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué claváis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Fijaos cómo Pedro y Juan descartan todo protagonismo, y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, hermanos y hermanas, no solo para nosotros, sino también para todos aquellos y aquellas personas que buscan protagonismo bajo el amparo o la excusa mejor de creyentes o de predicadores. Aquella gente se agolpa y ellos lo primero dicen: no, si es que nosotros no somos nada, es que nosotros somos instrumentos de Jesús y le hemos dado, como decíamos el sábado pasado, le hemos dado aquello que realmente tenemos, que es la presencia de Dios en nuestro corazón. Y Pedro sigue haciendo apelación a lo esencial. No olvidemos que el protagonista central, aquel que lleva a cabo todo en la Escritura, es Dios. Y con él aparecen una serie de personajes que realizan su voluntad. Y aquí dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Glorificó a su siervo Jesús, a quien, por cierto, vosotros entregasteis y rechazasteis en presencia de Pilato cuando éste había decidido soltarlo. Como de alguna manera Pedro pone el acento en el pueblo diciendo: cuidado, vosotros habéis rechazado al Mesías, al siervo de Dios, y por lo tanto a vuestro Dios. Y sigue: pero vosotros negasteis al santo y justo. Sabéis que la palabra santo significa apartado y justo significa aquel que es recto. Y resulta que hace una comparación en aquella situación de lo que llamamos la pasión de Jesús, y dice: y matasteis al autor de la vida. El autor de la vida se está refiriendo no a la creación, sino se está refiriendo a que Él es, Jesús es aquel que trae la vida eterna en nombre del Padre. Y dice: y matasteis al autor de la vida, o sea, aquel que ha hecho que vosotros viváis, o que el que cree en él viva, a quien Dios resucitó de los muertos. Volvemos a insistir: Dios resucitó de los muertos. Y dice algo interesante:
de lo cual nosotros, es decir, Juan, Pedro y todos los demás discípulos, somos testigos. Hay un testimonio de la resurrección de Jesús. Dice, por medio de la fe en su nombre, es decir, por medio de la fe en su persona. La palabra nombre normalmente es una forma enfática de decir persona. En nombre de tal, es decir, en la persona de tal, con la autoridad de tal. Dice, y por medio de la fe en su nombre, a este que veis y conocéis, su nombre lo ha fortalecido, es decir, su persona, su presencia. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta total sanidad delante de todos vosotros. Ellos dan lo que mejor tienen, lo único que realmente vale la pena. Y la dan no como atribución propia, sino como algo que ellos mismos han recibido. Son instrumentos, son siervos que únicamente hemos de hacer o han de hacer lo que han de hacer y nada más. Dice, Pedro sigue, dice, y ahora hermanos, yo sé que lo hacéis por ignorancia, como también vuestros gobernantes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de todos los profetas, que su ungido, su Cristo, su Mesías, había de padecer. Es decir, todo lo que Jesús hizo, realizó y vivió era algo de asignado y según la voluntad de Dios. No hay nada en Jesús que no sea la voluntad de Dios su Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces Pedro sigue, pero ahora ya se dirige a ellos directamente. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Incluso, y eso es extraordinario, el gran pecado que fue el que permitieran que Jesús fuera rechazado y muerto. Dice, para que de la faz del Señor, de la presencia del Señor, vengan tiempos de refrigerio espiritual y envíe a Jesús el Mesías, que os fue anunciado de antemano, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde un principio. Y después sigue. A mí me gusta mucho, me seduce la expresión esta, para que de la cara, de la faz, de la presencia del Señor, de Dios, vengan tiempos de refrigerio espiritual, es decir, de consolación, de ánimo, de estímulo espiritual. Y envíe a Jesús el Mesías, que os fue anunciado de antemano. Voy a ser un poco complicado y me lo vais a permitir. Nosotros los creyentes en Jesús esperamos la venida, el retorno, la segunda venida de Jesús. Evidentemente, porque sabemos que Jesús estuvo aquí, murió y fue resucitado. Y él mismo prometió que volvería en gloria. Y el Padre así se lo aseguró. Nosotros creemos en una primera venida del Mesías. Sin embargo, si leemos letra a letra este pasaje, lo que hace Pedro es algo curioso, porque no solamente dice que Jesús ha de volver, sino para aquellos a quienes Jesús aún no ha venido, pero que esperan su venida, les dice, y envíe a Jesús, el Mesías,
que os fue anunciado de antemano, y quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos. Fijaos como de alguna manera en eso el pueblo judío y nosotros, y voy a decirlo con mucha cautela y cariño, y si alguien no está de acuerdo, pues amén, no pasa nada. Y si alguien piensa que me equivoco, pues también. Pero tanto el pueblo judío, el pueblo de Israel, como nosotros, esperamos el retorno del Mesías y ellos la venida del Mesías. En ese sentido tenemos una misma esperanza, es decir, la presencia, la manifestación, la acción de Dios a través del Mesías, que para nosotros vino y ha de volver, y que para ellos ha de venir, para que al final se restaure todas las cosas en Dios. La diferencia, ya la veis, ellos rechazaron, pero la promesa es que vuelva, como dice aquí el texto, que os fue anunciado de antemano. Ellos esperan la venida de Jesús o del Mesías. Nosotros ya la hemos recibido y esperamos su retorno en gloria. Pero cuando Él vuelva en gloria, también ellos lo verán en gloria, igual que nosotros. Y para ellos su esperanza se manifestará realmente, porque verán a Jesús, el Mesías, volver. Para ellos será la primera vez, para nosotros será la segunda. Por eso nosotros tenemos una cierta ventaja sobre ellos, porque de alguna manera ya podemos vivir su presencia entre nosotros de una forma más intensa, más real, más esperanzadora que ellos. Y eso es así. Y como después Pablo dice en Romanos, que nosotros somos el olivo silvestre, que hemos sido injertados en el verdadero olivo que es Israel, y que hemos injertado, algunas traducciones dice que en lugar de, pero más hermoso y literal sería entre las ramas del verdadero olivo. Por lo tanto, de alguna manera estamos en comunión real con el pueblo santo de Dios que espera por primera vez la venida del Mesías, y nosotros que esperamos por segunda vez la venida del Mesías, Jesús. Yo creo que esto es extraordinario. Yo creo que esto es algo que nos une, que nos pone bajo el mismo Dios, porque estamos bajo el mismo Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, de sus padres y de nosotros. Ese Dios esperamos que se manifieste a través de su ungido. Para nosotros, repito, ya, para ellos aún no. Es tremendo, es tremendo. Tremendo porque nos está diciendo algo precioso. Dice que Moisés, en el versículo 22, ya nos adelanta proféticamente. Dice, el Señor vuestro Dios os levantará profeta, y entre vosotros, hermanos como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Está hablando, no olvidemos, a los judíos que, según él, antes habían propiciado la muerte de Jesús y el rechazo. Y sucederá que toda alma, toda persona que no escuche a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Desarraigado del pueblo. Pero claro, si tú lo rechazas, no puedes oírlo. Pero aún así, Dios mantiene su promesa sobre Israel y su paciencia hace que el pueblo espere
a un Mesías en gloria que ha de venir. Dice, y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel en adelante, también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que os bendiga, fijaos, a fin de apartar a cada uno de vuestras maldades. El retorno de Jesús, que esperamos que se produzca, también de alguna manera es un retorno constante que se produce en nuestras vidas, llamándonos, pidiéndonos que anunciemos su retorno o su venida. Y entonces, ¿qué sucede? Que si creemos en Él, de verdad y de corazón, y hacemos todo lo que hay que hacer en su nombre, como hicieron Pedro y Juan, llegará un momento que todo formará una unidad. Eso sí, arrepentíos y convertíos. Y creed en el Evangelio, nos dice Jesús. Es solamente eso. Pongamos nuestra esperanza en Jesús, en su retorno. Y pongamos al Señor Jesús en primer lugar y al único que hay que dar, porque solo Él tiene un verdadero valor eterno para la salvación. Que el Señor nos bendiga. Y como siempre digo, me gusta, y si quieres suscribirte, perfecto, no hay ánimo de lucro. Y Shalom. Am Israel Chai. El pueblo de Israel vive.